murió Bayunco. Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. ¡Auxilio, auxilio, policía! Este mañoso me huevió mi cartera. ¡Sígalo! Ay, pues 100,000 putas. Y ahí tenía el pisto con que iba a pagar mi cuarto. ¡Qué babosada! Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Usted decide, mi amigo, si cambiamos las cosas o las dejamos igual. Vaya las pupusas de loroco y de pescado, de chicharrón y de queso. ¿Va a querer, señor? Piéntelas, están bien calentitas. ¿Cuántas le doy, nana? Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Tiene papel y botella, compro papel y botella. Arregla zapatos, afila cuchillos. Arregla zapatos, afila cuchillos. Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Este cipote ya jode mucho. Llora que llora y chinga que chinga. Solo es Dolores. No me ha dejado cortar café en todo el día. Y así en ese talle, ¿qué voy a ganar? ¡Qué pura mierda! Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. El diario de hoy, la prensa gráfica. Monseñor Romero asesinado ayer a las 6 de la tarde en la iglesia de Providencia. El diario de la prensa. Mire, jodido, si no me vende 75 periódicos antes de las 7:30, no va a la escuela ni se harta tampoco. Y sepa de una vez que el único jodido es usted. Así que ya sabe. Va pues. Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Hola, mi amor. Vamos a echar un polvito. Un pesito nada más. ¡Qué acabado! ¿Qué? ¡Ja! Regalado ya murió Bayunco. Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. ¡Auxilio, auxilio, policía! Este mañoso me huevió mi cartera. ¡Sígalo!
Ay, pues 100,000 putas. Y ahí tenía el pisto con que iba a pagar mi cuarto. ¡Qué babosada! Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar hecho con llanto y miseria. Pero bien sabe mi amigo cómo vivimos en este canal. Usted decide, mi amigo, si cambiamos las cosas o las dejamos igual. No me ha dejado cortar café en todo el día, y así en ese talle, ¿qué voy a ganar? ¡Qué pura mierda! Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este canal. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este canal. El diario de hoy, la prensa gráfica. Monseñor Romero asesinado ayer a las 6 de la tarde en la iglesia de la Providencia. El diario y la prensa. Mire, jodido, si no me vende 75 periódicos antes de las 7:30, no va a la escuela ni se harta tampoco. Y sepa de una vez que el único jodido es usted. Así que ya sabe. Pues. Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar hecho con llanto y miseria. Vamos a ver aquí con el doctor candidato a la alcaldía de la República de El Salvador, San Salvador. Recuérdense ustedes, Rogelio Canales dijo: aquí estaré, y aquí está el mensaje del 2020. Un mensaje que muchos no quieren escuchar. Un mensaje que muchos están esperando. La esperanza es el 2021. Y aquí todos están esperando, doctor, que esa silla de la alcaldía que está siendo secuestrada por usureros, por saqueadores, por mafiosos, llegue alguien a purificarla, llegue alguien a limpiarla, llegue alguien que represente los verdaderos valores del salvadoreño capitalino, que son lo contrario a lo de este personaje, Mason García Prieto, que se encuentra en estos momentos en esa silla. Primero veamos entonces si el candidato a la alcaldía de San Salvador nos está escuchando muy bien. Aquí lo estamos viendo muy bien. A ver si nos escucha. Adelante, doctor Rogelio Canales. Los saluda la radio y televisión Faramundo, Martí Internacional y toda esa gran audiencia que está atenta a lo que el próximo alcalde, muchos dicen, pueda decir ahora. Adelante, doctor Canales. Hola, mi querido Pablo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo navideño para usted, su familia. Un saludo navideño para todo el equipo de Radio Televisión Faramundo Martí Internacional. Un saludo cordialísimo, fraternal, solidario con todos los compatriotas salvadoreños residiendo en los Estados Unidos, que escuchan esta emisora que se oye de costa a costa y en otros países del mundo, aquí en particular en nuestro querido país El Salvador. Para todas y todos, feliz Navidad. Esperamos que este año 2020 no haya sido tan difícil para todas las familias salvadoreñas. Para aquellos que han tenido dificultades durante el año, especialmente por enfermedades ocasionadas por esta pandemia, y principalmente por todos aquellos que han tenido personas fallecidas en sus familias. Para todos ellos, mi dolor, mi pésame, mi expresión solidaria.
igual para todos aquellos que han perdido su condición económica, producto de esta pandemia, que ha afectado a todos los países del mundo. Allí en los Estados Unidos, a nuestros queridos compatriotas, y aquí en El Salvador, a nuestros hermanos y hermanas salvadoreñas. Para todos, un solidario saludo. También en vísperas de encontrarnos ya en las puertas del año 2021, esperamos que este año sea promisorio, que sea un año de mayor condición favorable para todas las familias, tanto en los aspectos de la salud pública como en los aspectos económicos. Estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de pandemia, pero también tenemos muy en alto nuestra moral, especialmente la moral combativa, para enfrentarnos a todas estas dificultades de la vida, para enfrentarnos a esta situación tomando todas las medidas que las circunstancias demandan, buscando siempre la alternativa de estar mejores que ayer y mucho mejor para mañana y pasado mañana, tomando siempre la prevención que establecen las autoridades en materia de salud, tanto a nivel internacional como allí en el país del norte y acá en nuestro querido país. Es bueno siempre usar el barbijo, la mascarilla. Es bueno siempre tomar la distancia del caso de aquellas personas que están en nuestro entorno. Y es bueno además estarnos lavando constantemente las manos, cada 2 horas al menos, y usar el alcohol para frotarnos, o el alcohol gel para también hacer lo mismo. Son las medidas mínimas, evitar las concentraciones. La festividad nos mueve a compartir, más cuando hemos estado recluidos. Nos llama siempre el festejo, el llamado de la familia, de los amigos, pero debemos de pensar siempre en el futuro. Acabo de estar hablando con una muy buena amiga mía que efectivamente está en condición de reclusión en su casa porque le diagnosticaron positivo el COVID hace 3-4 días. Está en cama y con el tratamiento indicado. Algunos así han estado y lo llevan al hospital a tener su oxigenación por aparatos, porque ya no da respuesta a la casa. Entonces, para todos ellos, mis saludos, mis prevenciones, mis mejores deseos, porque todo sea más conveniente a los intereses de la familia y del país, de nuestro querido pueblo. Este es el saludo que tengo para todos y todas, deseando, como digo, un venturoso año nuevo. Y si no tuviese ventura, al menos que tenga paz, tranquilidad, que tengamos asegurado nuestro ingreso familiar para satisfacer las necesidades básicas de cada familia. Lo que campea en el mundo, en nuestro país, es el desempleo. Y aquellos que tengan o que tengamos una fuente de ingreso, hay que darle gracias a Dios. Gracias a Dios, porque existen cientos de miles, mejor dicho, millones de personas que no tienen la posibilidad de tener un ingreso y que están sufriendo. Un futuro de estabilidad, un futuro de tranquilidad, de paz y de tener lo básico para este año que se nos avecina, 2021.
Eso puedo decir de entrada, Pablo. Usted me indica que otra cosita quisiera que digamos y con mucho gusto respondemos. Están escuchando al doctor Rogelio Canales. Es que, mire, doctor Rogelio Canales, aquí la situación es la siguiente. La radio, televisión Farabundo Martí Internacional escucha a todos los radio oyentes y a los que están viendo también, porque estamos en un Facebook Live, estamos en un Facebook Live, estamos en todas las redes de la radio y estamos también en el YouTube. Recuérdense que esta es la fuente de información de todos ustedes, de esa diáspora, que ya lo dijimos, Rogelio, varias veces, y hay que insistir, hay más salvadoreños afuera que adentro. Hoy se baten récords. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cada mes batió récord. Los remeseros dicen, ya no nos llamen así, dicen los hermanos que se encuentran afuera del país, no nos llamen remeseros. Y dicen ellos, nos sentimos humillados, nosotros somos también parte de la gran familia. ¿Por qué nos ven solo con el signo de dólar? Y mira aquí los números, Rogelio. Récord de remesas. Noviembre y diciembre, casi 700 millones de dólares que mandan los salvadoreños, nunca antes visto en la historia del país. Están salvando a ese país, un gobierno criminal, dicen muchos, saqueador, dicen otros, que nunca le dio una salud pública a su pueblo, nunca le dio una educación pública digna a su pueblo, con presupuestos de miseria, con presupuestos que no alcanzan ni siquiera lo que dicen las Naciones Unidas, que sería lo mínimo en cuestión de presupuestos. Solo basta revisar en los presupuestos anteriores lo que se le dedica en salud, en vivienda, en educación al pueblo, y es una miseria. Esto debería de constituir, de acuerdo a la Constitución, inclusive un crimen, porque hoy todo el mundo dice, este virus, esta pandemia, esa es una consecuencia, ese no es el problema, nos dicen Rogelio Canales, que ahora va a explicarles a todos ustedes cuál es la lectura que le da, como nos pregunta la amiga Mirnita, que siempre está aquí, Rogelio, desde Ottawa. Hemos hecho aquí un resumencito rapidito. Mira, aprovechando tu gentileza, vamos a poner lo que nos está mandando Mirnita de Ottawa, allá de Canadá, luego Julito de Montreal. Aquí está siempre la familia de Ríos presente y los amigos de allá de Australia preguntándole a Rogelio Canales, ya está listo Rogelio para sentarse en esa silla. ¿Cómo va esa su campaña? Que aunque supuestamente no ha empezado, dicen que ya empezó la campaña de diputados y de todo eso. ¿Cómo se siente Rogelio? ¿Cómo está la situación ahorita? ¿Cómo está el territorio? ¿Cómo están esas colonias que están tomadas por los llamados mareros? ¿Lo dejan entrar? ¿No lo dejan entrar? ¿Cómo hace para entrar a esos lugares en donde dicen que si no da extorsión, no entra? También, Rogelio, quieren decirte aquí de último minuto, dicen que anda circulando un rumor y que ya el encierro va a ser eminente, ya está ordenado. Inclusive nos informan, hay un decreto por ahí que anda ya circulando de que ya en pocos días Rogelio Canales ya no va a poder salir de su casa y todos los demás va a estar esperando su bolsita de alimentos para que el 28 de febrero todo el mundo diga, el señor presidente sí que nos quiere, y que le den los votos a toda su gente. La lectura sobre estas cosas, Rogelio, adelante. Bueno, sí, muchísimas gracias, Pablo. Efectivamente, nuestros hermanos que viven en el exterior, en buena medida, son los que sostienen a este país. Al enviar sus ayuda familiar a sus seres queridos, están sosteniendo la economía de El Salvador.
hablamos de miles de millones de dólares. ¿Cuántos? 5.5, 6 mil millones de dólares es un presupuesto general de la nación, el que viene año con año, en los últimos años, con eso que tú llamas los niveles récord de la ayuda familiar. ¿Por qué nuestros hermanos se fueron al exterior? ¿Porque quisieron? ¿Porque añoraban estar fuera de su país? No, se fueron por las grandes limitaciones que tenemos en este país, en donde lo que más abunda es el desempleo, en la miseria, es el hambre, en la desnutrición, los problemas sociales agudos, y eso los hace emigrar para tener posibilidades de encontrar un horizonte diferente, para encontrar un lugar en donde hacerse de un ingreso. Nuestro pueblo es un pueblo trabajador, que lo que necesita es tener la oportunidad del trabajo, del empleo, para generar ingresos. No necesita en gran medida ayuda por sí misma, sino que la oportunidad de tener un empleo, un ingreso. Aquí en nuestro país es lo que más existe, el desempleo, la falta de oportunidades, la falta del ingreso. Imagínate tú que la ayuda familiar a nuestros compatriotas acá en El Salvador representa ni más ni menos que un presupuesto general de la nación. Y es el 20 o el 25% del Producto Interno Bruto. Es la cuarta parte de lo que se genera como riqueza en El Salvador. Si hay índices de mejoramiento de la condición de vida de los habitantes de El Salvador, no ha sido por las políticas que se hacen del Estado o desde los gobiernos, salvo los últimos 2 gobiernos que fueron del FMLN, que se ocuparon de tener mucha inversión social en programas sociales para favorecer especialmente a los más necesitados. Pero en 200 años o en 20 años de arena no hubo esa posibilidad. Hubo restricciones importantes a la inversión social y se basaba principalmente en la expulsión de los salvadoreños para que enviaran desde los Estados Unidos la ayuda familiar, que con eso era captada en los centros de consumo aquí en El Salvador, y muy poca se destinaba para la inversión en la reconstrucción de sus viviendas y de sus condiciones familiares básicas. Esta situación, estaba escuchando que diariamente se van más de 500 personas de El Salvador. 187,000 se habían ido hasta el 30 de noviembre, me parece, de este año, que distribuidos en los 365 días del año, hacía un promedio de más de 500 personas que se iban de nuestro país. Una inmensa cantidad de salvadoreños y salvadoreñas se encuentran residiendo en diferentes formas en los Estados Unidos, documentados o no, están allá, otros en Canadá, Australia, Europa, etc. Entonces, nuestros hermanos que pudieran haber estado aquí, gente trabajadora, gente honesta, gente correcta, empujando la dinámica de la economía en el país, pero no hay posibilidades para eso. Y viene este gobierno que está en manos de un grupo de fascinerosos, de un grupo de personas que en lo que se han dedicado, de acuerdo a todas las informaciones que campean en los periódicos y que manejan
los órganos de investigación, de control e investigación de lo que es la hacienda pública, hay un abuso desmedido, apropiaciones, licitaciones infladas, adquisiciones de bienes en una forma indebida, enriqueciéndose producto de la hacienda pública, señalado por los diferentes, la Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía General de la República. Hay una negación a rendir cuentas sobre las inmensas cantidades de dinero que se les ha proporcionado. Hay una negación constante a permitir la investigación, a deducir responsabilidades. Hay una negación constante a cumplir con la ley, con la Constitución, con la institucionalidad del Estado. En esas condiciones está el país, y lo que ha tomado como medida es aplicar las negociaciones que se tienen con las entidades financieras internacionales, especialmente con el Fondo Internacional, que establece medidas, el Fondo Monetario Internacional, que establece, que dice de que debe de subirse los impuestos, que dice que debe de reducirse el empleo en la hacienda pública, que debe de reducirse los subsidios a las familias salvadoreñas, que debe de reducirse la compra de bienes y servicios y destinar todo ese recurso al pago de la deuda externa. Es una situación dramática la que se avecina, y solo el pueblo que se ponga en una condición de lucha organizadamente logrará superar, porque acuérdense que todos los tropezones a quien van a caer es a la clase más necesitada. Ahorita el mensaje del presidente y de los gobernantes de turno tiene obnubilada a las personas, los tiene como un velo, confundidos. Ellos creen que está haciendo muchísimas cosas buenas, cuando en el fondo no hay un tan solo proyecto de beneficio para la gente. Al contrario, lo que existe son negocios fraudulentos, negociaciones ilícitas, contacto con organizaciones que no son, que están fuera de la ley, al margen de la ley. En esas condiciones hay investigaciones en la Fiscalía General de la República. Es decir, nos encontramos en una situación dramática, recortándose los programas sociales, todos los programas que implementó el FMLN en su administración anterior están siendo desmontados. Ahora ya no hay todas aquellas aportaciones que se les daban a las familias en forma permanente, las pensiones para los ancianos pobres mayores de 70 años, el salario mínimo que se incrementó se estancó, el apoyo para los estudiantes de primaria, secundaria, con su refrigerio, con su alimentación, con su vaso de leche, la canasta básica escolar que comprendía utilería, que comprendía computadoras, etcétera, los uniformes, los zapatos, toda esa cuestión se vino abajo. Las proyecciones sobre los incrementos salariales a los maestros se vinieron abajo. La cuestión de la salud pública. El FMLN, la administración anterior, dejó montada una cantidad de hospitales importantes. Estos los han desmontado, como ha sido el caso de San Vicente, con el centro oftalmológico de San Vicente, que era atendido por un grupo de médicos cubanos y que tenían un equipamiento de primer grado, de primer nivel. Fue desmontado.
toda la situación del CIFASI. El CIFASI es el Sistema Básico de Salud Integral, que tenía en el núcleo principal los equipos de salud de la comunidad, los ECOS. Estos han sido desmontados. Ahora no se tiene la posibilidad de tener atenciones en la cuadra, en la familia, en el barrio, en el cantón, sino que las familias se tienen que desplazar hasta los hospitales, y en los hospitales no les atienden porque le están dando más importancia al problema del COVID que ha rebasado la capacidad del sistema de salud. Entonces nos encontramos en una lipidia total en el Sistema Básico de Salud Integral, SIBASI, y también con la ayuda a los campesinos para la producción agrícola. Fue inoportuna y fue exclusivamente para el sector que está junto con el partido de gobierno. No ha habido inversión social en infraestructura. Se perdió la posibilidad con el programa del Fomilenio 2, al menos 5 proyectos se han estancado totalmente. Ya no tiene posibilidades el Estado de El Salvador de recibir apoyo de la Corporación Reto del Milenio, con sede en Washington. ¿Por qué? Porque incumplió su compromiso internacional este gobierno, porque los fondos que le fueron aprobados por el gobierno los distrajo para otra cosa y no cumplió con la contrapartida que tenía que hacer. Es decir, en todas esas condiciones, nuestros hermanos que se van al exterior tienen razón de irse, y son los que sostienen la economía de este país. Por otro lado, respondiendo a la pregunta de la campaña, pues sí, hay rumores, hay informaciones de que el gobierno de la República piensa nuevamente decretar una cuarentena rigurosa para los próximos meses, en afán de encerrarnos a toda la población salvadoreña, y eso incluye a los partidos políticos, para que no hagamos propaganda en el territorio y ser ellos los únicos que anden repartiendo alimentos y algunos medicamentos con los funcionarios y empleados de gobierno, con los distintivos del partido que pretende tener el control absoluto de todo el Estado, de toda la institucionalidad del Estado, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, porque todo se elige en la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa la dominan ellos, mayoritariamente tendrán la posibilidad entonces de poner a quien quieran, que sean de vocación de servicio hacia ellos y no al Estado y no al país. Tendrían entonces la posibilidad de tener amanuenses en todas las instituciones del Estado, gente a su servicio, que no le responda en absoluto al señor presidente, como dijo una candidata de ellos recientemente en un programa de televisión. A nosotros no nos interesa la materia gris, a nosotros no nos interesa el discernimiento, el pensar, nos interesa el lineamiento del señor presidente. Nosotros obedeceremos lo que el presidente nos diga, es decir, es una cuestión de sometimiento total y absoluta a la cual estaríamos sujetos. Ahorita estamos en una situación muy difícil porque ellos tienen todos los fondos del Estado para hacer su propaganda. Ya fueron señalados por el Tribunal Supremo Electoral con todo ese despilfarro de los fondos del Estado haciendo propaganda. La Corte de Cuentas ya dijo lo mismo. Hay notas en la Fiscalía para que se investigue. Estamos en una situación
en donde ellos en los programas de televisión están sacando spot ya en todo sentido, desconociendo toda la labor de los gobiernos anteriores, cuestionando a esta Asamblea Legislativa, que es la que le ha proporcionado fondos por 10.000 millones de dólares, 6.000 millones del presupuesto 2020, más 4.000 dólares para la pandemia, 10.000 dólares en total. Y de eso están haciendo uso para la propaganda política que se está dando en todos los niveles. Están corriendo bajo la cobertura de bandera celeste con la N de Nayib. Recuerden que es la bandera de Nayib. Todos están bajo la cobertura de Nayib. Y el pueblo, confundido, estará siguiendo ese eslogan para tener después la posibilidad de llorar en sangre lo que no pudieron haber previsto con anticipación. Si eso se da, si hay un dominio de la Asamblea por parte de las fuerzas oscuras, lo que tendremos en el país, que no le quepa duda a toda la gente, es una dictadura, una negación de derechos, es recortar el presupuesto de la inversión social, es incrementar los impuestos, es eliminar los subsidios, es tener control sobre la libre expresión del pensamiento, la libertad de prensa, es tener controlada toda la institucionalidad. El pueblo va a sufrir las consecuencias de todo eso. El mismo pueblo que podrá estar pensando en elegir por un resentimiento que pudo haber tenido por un partido X, Y o Z, están ahora queriendo poner todos los huevos en una sola canasta. Si eso es así, de conformidad con las encuestas que se dice, estamos perdidos. ¿Y estamos perdidos quién? Los que amamos la justicia social, la república, el Estado de Derecho, la división de poderes, la democracia, la búsqueda de fórmulas para combatir la pobreza, para la generación del empleo. El subsidio, señoras y señores, se traduce en no pago de ninguna cuota al transporte público, para que sean los usuarios los que tengan que pagar la cuota que corresponde al transporte, a la energía eléctrica, eliminar el subsidio que se ha venido teniendo por muchos años, al gas propano, eliminar también ese subsidio y costear el tambo de gas al precio del mercado. La cuestión relativa al agua, el agua potable que tiene un subsidio, se eliminaría completamente y se corre el riesgo de la privatización del agua potable para venderla las empresas privadas a los precios exorbitantes que puedan tenerse. La privatización de la educación en la Universidad de El Salvador, para que todos tengan que pagar su sistema educativo. Aquí hay un sistema privado que pagan los que pueden ir a esas universidades en donde se cobran cantidades exorbitantes a los sectores populares para poder estudiar. Pero la Universidad de El Salvador es la Universidad del Estado, es la Universidad Nacional, en donde los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar becados, de tener una universidad en línea, online, de tener la posibilidad de cuotas módicas para aquellos que sí pueden pagar. Muchas cosas que se prevé que van a ocurrir en desmedro de las clases sociales del país, cualesquiera que sean. Es decir, desatar una persecución política en contra de la gente, alentando a la Fuerza Armada para que persiga
a las personas, a la Policía Nacional Civil. Fue una lucha que costó miles y miles de muertos en el país, más de 100,000 muertos, para que el país entrara en un proceso democrático, para que se extinguiera los antiguos cuerpos de inseguridad que se tenían, para que la política de persecución por parte de la Fuerza Armada se disminuyera, para que el Estado la Fuerza Armada y la policía no estuviese bajo el designio del presidente, sino del Estado, de la Constitución. Esas cosas que costaron tanta sangre, tantas personas que huyeron del país, tantas personas que tuvieron destrucción de las familias, ahora volveríamos a tener las mismas condiciones del pasado. Ya estamos viviendo esos momentos, ya estamos en ese proceso. Por eso la comunidad internacional ha puesto sus antenas en elevado. Las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, los relatores especiales, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Congreso de los Estados Unidos, bicameral, tanto los demócratas como los republicanos, tanto en el Congreso como en el Senado. El señor Joe Biden, preocupado, congresistas que han mandado cartas para acá, la señora Harris, Kamala Harris, preocupada por los derechos, nuestra la ex embajadora de los Estados Unidos aquí en nuestro país, la señora Mari Carmen Aponte, American Human Rights, American Watch Human Rights, con el señor Vivanco, José Miguel Vivanco, enemigo, el señor Bukele del señor Vivanco, porque le señala que no se debe restringir la libertad de prensa. Es decir, lo que costó tanto para tener en el país y hablar las cosas que se podían hablar, como ahora estoy yo hablando, se vendría abajo. Esa transmisión que se hace por parte de Radio Faramundo o por la Radio Televisión Faramundo Martí Internacional, se vendría abajo. La posibilidad de que aquí los periódicos y los radios puedan decir las cosas que crean. Todas esas cosas, mis queridos hermanos y hermanas, están en gravísimo riesgo. La gente no piensa. Hay veces que gente de los estratos sociales bajos que han estado recibiendo beneficios por parte del Estado, subsidios y programas sociales, aún así están trastornados, están confundidos, creen de que van al abismo y van felices, se están haciendo el harakiri, es un suicidio colectivo, no les importa morir con tal de vengarse, en este caso del FMLN. ¿Por qué? Porque no cumplió las expectativas totales, porque 250 obras hechas con grandes programas sociales no fueron suficientes, porque querían mucho más, pero no se dieron cuenta que al FMLN lo tenían sitiado con la Asamblea Legislativa, con la Corte Suprema de Justicia, con el gobierno de los Estados Unidos, con diferentes gobiernos y fuerzas internacionales que estaban en contra del FMLN, con ayuda financiera restringidísima, sometido únicamente a un presupuesto recortado. Querían que hiciera mucho más,
pero no podía porque lo tenían sitiado, secuestrado, todos y todas las instituciones. Pero el pueblo quería más. Y como no tuvo más, ahora le reclaman. Y le reclaman para generarse a sí mismos una lesión social tremenda, porque el daño no se lo harán al partido. El daño no se lo harán al partido. El daño se lo harán ellos mismos, porque el pueblo tendrá las consecuencias de su acción equivocada que pueda tener. Me pregunta si nosotros tenemos acceso a algunos territorios en forma limitada. Aquí nos dicen, este grupo, al margen de la ley pandilleril, responde a la alcaldía, a su señor alcalde municipal. Este otro grupo responde al señor exgobernador exministro de Gobernación y al ministro de Trabajo, y a la relación con el gobierno del señor Bukele. Es decir, el control territorial del que se habla de seguridad pública es porque el control de seguridad está en manos de grupos pandilleriles en el territorio. Entonces nosotros no podemos llegar allí, porque entrar allí es entrar a la boca del lobo. Es el lugar en donde hay un dominio, no de la Fuerza Armada, no de la policía, sino de las pandillas. Ahí tenemos esa gran limitación. Entonces nosotros manejamos nuestra política en las redes, manejamos nuestra campaña en los medios de información, especialmente los amigos como esta Radio Televisión Farabundo Martí. Tenemos la posibilidad de hacer pequeñas reuniones con grupos dentro de ciertos sectores del territorio, pero los demás tienen carta abierta para llegar cuando sea a repartir cajas de alimentos que son compradas con fondos del Estado, y las reparten los candidatos de ellos, y la gente confundiéndose, viéndolos como los Santa Claus, que llegan con su caja de alimentos, les aplauden, los ponen en fila, les hacen que filmen spot de televisión y los sacan en diferentes medios. Así está la cosa. No hay equidad en cuanto al desarrollo del trabajo. Por ley están obligados el gobierno a hacer los desembolsos al FODES, a los fondos para el desarrollo económico social, que lo manejan a través de las municipalidades. Tienen 6 meses de no darles ni un 5. ¿Por qué? Porque piensan que si lo hacen, las municipalidades van a entregar víveres, alimentos, y eso va en contra de los intereses del gobierno central, porque solo ellos quieren entregar en todo el territorio. El dinero que se destinaría para el FODES lo están utilizando ellos en propaganda política a través de entregas de alimentos. Pero al mismo tiempo violentan la Constitución y la ley, porque la ley dice de que es mes a mes que se tiene que entregar. No entregarlo y habiendo recursos es un delito. Y claro que hay recursos, porque si no, ¿cómo se comprarían todos esos alimentos? ¿Cómo se pagarían los altos sueldos del Estado? ¿Cómo se contratarían a lobistas allá en Washington para hacer lobby? Millones de dólares invertidos en eso. ¿Cómo se justificaría la inversión en la propaganda electoral? Recursos hay, pero no los entregan.
Tampoco le han entregado a los otros partidos políticos la deuda política a la cual están obligados por constitución y por ley. ¿Para qué? Para que los partidos no puedan hacer propaganda, porque no tengan posibilidades. Entonces ellos sí tienen todos los recursos del Estado y los partidos políticos no tienen ninguna posibilidad. Una gran falta de equidad, una gran falta de justicia electoral. Eso no puede ser en una democracia. Imagínate tú, Pablo, y amigos y amigas, compatriotas, que en los Estados Unidos solo fuera el partido político del presidente Donald Trump, los republicanos, los que pudieran hacer su propaganda, y que los demócratas y otros partidos políticos tuviesen vedado ese derecho. No habría equidad, no habría democracia. Entonces, ese es el panorama en el que estamos cerrando este 2020 y es lo que se nos avecina para los primeros meses del 2021, con una advertencia dictada por la CEPAL, por la Organización Mundial de la Salud, por la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, para el Programa Mundial de Alimentos. El 52% de nuestra población caerá en pobreza y la inmensa cantidad de la economía de El Salvador caerá a mediados de año. El país estará en quiebra total. Mis queridos compatriotas y compatriotas, hombres y mujeres, miren, esto no es de un solo esfuerzo. Es tan compleja, es tan grande la situación que se vive en El Salvador y en el mundo, que es necesario que se confluyan las fuerzas de todo tipo, políticas, sociales, económicas, religiosas, profesionales, todos, hacer una unidad para resolver los problemas del país. Pero aquí se usa la antilógica, es actuar en contra de lo que comúnmente se hace en cualquier lugar, para no tener la posibilidad de compartir el poder. El poder radica en el pueblo, mis queridos hermanos y hermanas. La soberanía reside en el pueblo, dice la Constitución. Las fuerzas políticas y sociales y económicas escriben las constituciones, definen el rumbo del país. No es un gobierno en específico, él es un gobierno que orienta, que ejecuta, que facilita procesos, pero no el que resuelve todos los problemas del país. Para eso se necesita la participación de todos los sectores de la sociedad. De lo contrario, estamos destinados al fracaso. Así mis comentarios, Pablo. Saludes, aquí estamos chequeando lo que es el chat room en las redes sociales. Recuerden ustedes que esa es una de las grandes maravillas de esto, porque usted en estos momentos y en vivo está viendo, está escuchando al candidato doctor Rogelio Canales, que va para alcalde de la capital de El Salvador. Lo está viendo y al mismo tiempo usted está interactuando, porque aquí en la radio, televisión, Farabundo Martí Internacional tiene una gran importancia lo que usted nos dice, y así es como se llevan estos programas. Allí le hemos estado haciendo esas preguntas, se las hemos estado mandando al doctor Rogelio Canales, y ven ustedes que el tiempo es increíble. ¿Cómo se va el tiempo? Cuando se está pasando súper bien, cuando se está hablando de la verdad.
Eso que en muchos lugares es un producto de lujo. Eso que en muchos lugares solo lo puede comprar el que tiene suficientes fondos. Hoy por hoy, como dice el doctor, es una cosa escalofriante pensar lo que pudiera pasar en ese país, que están bajo una tormenta de mentiras, una tormenta de falsas verdades, decía alguien hoy en la mañana, doctor Rogelio Canales. Y también nos dice Raúl Asensio, siempre está aquí desde Sydney pendiente, porque él también es nuestra voz allá por aquel lado de Australia, y nos dice: pregúntemele al doctor cómo está eso de las vacunas también, porque en algunos lugares, especialmente donde hay gobiernos corruptos, esto se ha hecho un gran negocio. Es un gran negocio. ¿Por qué? Porque países como Rusia y como China ya están dando, en muchos lugares, donando millones de vacunas que de acuerdo a los científicos más prominentes, la vacuna rusa y la vacuna china es más efectiva que la gringa y la europea. Mas sin embargo le piden al doctor, tal vez puede explicar por qué el gobierno ya habla de millones que invirtió en vacunas, y por qué lo están trabajando con los rusos o los chinos, que no solamente son más efectivas, pero las están dando en donaciones. Entre paréntesis nos pone aquí, mire doctor, qué interesante, es que ahí hay comisiones. Cada vez que se hacen estas transacciones, queda comisión para el ministro, el viceministro, el hijo del presidente, los diputados. Hay que explicar esto. Y rapidito, por cuestiones de tiempo, ya le pedían al doctor, tal vez puede explicar qué haría entonces en su campaña si hoy que pase ya este año se amanece con un toque de queda, se amanece con un cerco militar, se amanece con una encerrona indefinida, entre comillas lo ponen, porque se va a definir el día después de las elecciones. Y también el amigo de Canadá siempre insiste, Julito, mira, Julito Argueta siempre insiste, Rogelio, ¿por qué el alcalde sigue libre? ¿Por qué el alcalde de San Salvador sigue libre cuando es un criminal? Yo tengo el audio, dice el amigo, donde está con los criminales, de los gangueros, de las gangas, de las bandas, y no solo es una reunión, son varias. ¿Y por qué? ¿Y por qué sigue allí? Bueno, doctor Rogelio Canales, aquí ya vamos a los últimos minutos. Hay más, obviamente, como siempre, vamos a quedar en deuda con nuestros hermanos, hermanas, pero en la medida de lo posible, Rogelio Canales, a ver qué lectura le da a estas últimas interrogantes. Rogelio, adelante. Bueno, con relación a las vacunas, la Pfizer, la Moderna, la Sputnik, me parece de que ha tenido comportamientos, respuestas diferentes. Los rusos y los chinos han estado donando a la inmensa cantidad de países que no tienen posibilidades, cantidades enormes de vacunas. Aquí en el ámbito centroamericano, ya Costa Rica ya estuvo vacunando. El envío que se hizo para Navidad fue recibido por el señor presidente de la República y el siguiente día estaban vacunando. Aquí en El Salvador lo que recibimos fue un helicóptero con un Santa Claus que vino a hacer mensajes y a desearle feliz Navidad a las personas. El gran contraste, un presidente preocupado por la salud del pueblo en Costa Rica y un presidente mandando con un Santa Claus, un personaje que hacía las veces de Santa Claus. Saludos navideños, invirtiendo enorme cantidad de dinero en esa cuestión cuando puede ser utilizado
para beneficio del pueblo. Las vacunas son gratis para 10 países de los más pobres y El Salvador entra en esa categoría. Pero no, se están haciendo negocios por otro lado. También con la misma fórmula. Se hacen negocios para tener beneficios económicos para ciertos sectores. Entonces, que el pueblo juzgue. Ya otros países están recibiendo donativos de vacunas y nosotros esperando comprar vacunas a altos precios para tener, como dice Pablo, comisiones u otros beneficios. Qué tristeza la de nuestro pueblo. Además de eso, en la otra consideración que se habla de la situación de la encerrona posible. Bueno, ese es un rumor que está creciendo. Pero como decía mi padre, la necesidad hace al ser humano. Y la necesidad es la madre de la ciencia. Cuando se da esa situación, se desarrolló todo lo que era las plataformas en la internet, con los diferentes programas. Esta plataforma Zoom la tenemos en vigencia con mayor desarrollo a partir de la pandemia. Entonces las redes sociales, los 4 grandes plataformas, el Twitter, el Facebook, el Instagram y el TikTok, estarán siendo objeto de uso por parte de los diferentes candidatos y partidos políticos si se les niega la posibilidad de salir a hacer algún tipo de campaña externa. Y por el contrario, si solo anda el partido de gobierno junto con funcionarios de gobierno entregando algún apoyo a las comunidades. Tenemos que hacer uso de la inventiva. Claro, esto es como tener un tigre suelto y un cordero amarrado, en donde el cordero ni correr podrá y el tigre tendrá la condición de poder devorarlo. En esa situación estaríamos, y ya casi estamos. Tigre suelto con cordero amarrado. Eso es lo que se quiere, y si el pueblo así lo decide, eso tendrá. Y en el futuro vendrán las lamentaciones. Mi madre decía, cuando yo no estudiaba, cuando yo me divagaba, me decía, cuando estés grande vas a decir a Amalaya, pero Amalaya irá lejos. Pues igual, ojalá que el pueblo no vaya a decir a Amalaya, ojalá que el pueblo no llore lágrimas de sangre después que esté sometido, porque ante la leche derramada ya no se puede hacer nada, solo rectificar, levantar la mirada y enderezarla hacia un nuevo horizonte en el futuro. Pablo. Ahí tenemos entonces, mire, como les decíamos, fin de año 2020, ¿cómo deja el 2020? Decía Martita hoy en la mañana a El Salvador, y era una interesante plática porque decía, es que el año no deja nada, ni bien ni mal a El Salvador. Los que están destruyendo El Salvador y lo dejan mal cada año son esas bandas de saqueadores, criminales, mercenarios económicos, los dueños del país, que siguen peor que este COVID, peor que cualquier virus, terminándose el pueblo, sacándolo del país. Alfredo Cristiano. Fíjate, Pablo, sí. Fíjate, Pablo, de que este 2020 con nuestra familia ha sido muy duro, muy duro. Hemos tenido 5 muertos en la familia, hermanas, hermanos,
cuñados. En el seno de la familia, 5 muertos. Para nosotros es un momento de mucha tristeza, pero también nos llenamos de optimismo, porque el ser humano no debe de perder el optimismo, no debe de perder la fe en sí mismo, no debe de perder la esperanza en el futuro. Y por eso para el 2021, por eso para este 2020 les decimos a todos los que han sido afectados: resignación, tranquilidad, oración con el Señor del universo, estar en comunión con la familia. Y para el 2021 nuestros mejores deseos: no perdamos la esperanza. Vendrán tiempos mejores, sabremos salir adelante. Nosotros somos invencibles como pueblo, somos abnegados, somos constantes en la lucha y triunfaremos. Las palabras en directo y en vivo de el candidato a la silla de la alcaldía de San Salvador, el doctor Rogelio Canales, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ha estado con todos ustedes acá. Bueno, desearles a todos que, como dice el doctor Rogelio Canales, el 2021 vendrán tiempos mejores. Saludes a todos y a todas. Estén atentos, porque la radio y televisión Farabundo Martí Internacional el 2021 viene más fuerte. Saludes a todos y a todas. Un saludo cordial, un abrazo para todos. Hasta la vista.